Buenos días, jóvenes queridos. Bienvenidos a esta semana número 13. Como saben, son 16 semanas, así que estamos en la recta final. Vamos a ver hoy un nuevo tema, que es el tema de, realmente el tema se llama comercio exterior, pero arrancamos con la balanza de pago, luego vemos el tipo de cambio y si nos da tiempo, pues vemos un poquito de la teoría del comercio internacional, que a mí me parece chévere para tener un cierre del sector externo como tal. Y si todavía tenemos más tiempo, pues enlazamos un poco más la teoría, que realmente es un repaso, porque yo el sector externo lo trato desde la primera clase. Por eso es que para mí, cuando ya llegamos aquí, hemos visto la mayor parte de los elementos y lo que nos falta es entender que existe un instrumento metodológico que permite registrar todas las transacciones entre los residentes y los no residentes y que se llama balanza de pago. ¿Okay? Entonces allí lo que se hace es consolidar, hacer las transacciones y consolidar las transacciones de, por un lado, las operaciones que tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios, de renta y de transferencias corrientes, que ya nosotros hemos hablado y sabemos que ese es el lado de el saldo de la cuenta corriente. Y también por el otro lado, de contrapartida, tenemos las operaciones de activos y pasivos, de activos financieros y pasivos, que entonces también nos dan un saldo que se llama la cuenta capital y financiera. Esa es la que menos hemos visto, la cuenta capital y financiera, y luego obviamente viene un sistema contable, se llama balanza, de cómo se cuadra la balanza de pagos, ¿ok? Y por supuesto las implicaciones a nivel de análisis macroeconómico que eso tiene. Entonces me ha parecido buena idea hacer un arranque desde las cuentas nacionales. ¿Por qué un arranque desde las cuentas nacionales? Aparte que les sirve de repaso, es para que vean cómo está integrado todas las variables macroeconómicas que hemos visto a lo largo del curso, cómo entonces en esas cuentas nacionales hay una primera generación del PIB, una segunda cuenta de asignación o en la cual se obtiene el ingreso nacional disponible, una cuenta de acumulación y financiamiento y una cuenta de transacciones con el resto del mundo, de transacciones externas. Y al final entonces de lo que se trata es que para alimentar esa cuenta de transacciones externas en moneda nacional, hemos tenido un instrumento paralelo que es la balanza de pago. Hemos registrado las transacciones con el resto del mundo en moneda extranjera, porque los países no intercambian en monedas nacionales, sino que tienen una moneda común en la cual tienen credibilidad y que denominan divisa, y sobre esa hacen sus transacciones. Obviamente, ¿cuál es el enlace que queda aquí? Cada economía tiene una tasa de cambio a la que intercambia su moneda nacional por esa moneda común extranjera, y entonces el tipo de cambio tiene la función esencial de ser el precio de referencia para hacer las transacciones. ¿Okay? En ese caso, dicho de otra manera, así como las decisiones de los agentes económicos las toman en relación a los precios de los bienes y servicios y de los precios relativos, sobre todo en el mercado nacional, a nivel del mercado financiero toman el precio nominal y el precio relativo de la tasa de interés, a nivel del sector externo toman como referencia el tipo de cambio nominal, y obviamente el tipo de cambio real también va a tener mucha trascendencia en las transacciones que se hagan entre residentes y no residentes. Entonces, bueno, arranquemos con ese repaso y veamos cómo lo hemos visto desde siempre. Siempre hemos hablado de que existe un sector externo y que en ese sector externo se registran las transacciones, obviamente económicas, de un país, de una economía con el resto de las economías. Recuérdense que una economía puede ser una persona, un grupo de personas. Generalmente en estos mundos globalizados tenemos economías nacionales y esas economías intercambian con el resto del mundo. Hemos conocido un primer sistema contable, ¿verdad? Sistema
contable para registrar las transacciones, para registrar las transacciones que es el sistema de cuentas nacional, ¿ok? Nacional. Entonces, nosotros básicamente lo vimos como fórmula, pero ahorita lo vamos a ver no solamente como fórmulas, sino como cuentas T. Entonces, tratar aquí de que yo sepa que me van a caber mis 4 cuentas T y que me van a quedar chéveres. Si no me quedan también, ustedes me disculpan. Bendito sea Dios. Es una primera cuenta T. Recuérdense que una cuenta T lo que es un balance contable, que todo lo que esté de un lado de la cuenta T y todo lo que esté del otro lado de la cuenta T, aquí tienen que dar el mismo monto, ¿ok? Entonces esa sería la cuenta del PIB, esta sería la cuenta del ingreso nacional disponible. Aquí vendría la cuenta de acumulación y financiamiento. Ok. Y aquí vendría la cuenta de transacciones externas. Tengo que me cuadren todos los espacios. Ok. Entonces, en cuentas nacionales existen 4 cuentas consolidadas de la nación. Existen 4 cuentas consolidadas de la nación. ¿Okay? Entonces, la primera cuenta es la generación del PIB. Y nosotros dijimos que para generar el PIB, pues entonces el PIB por el lado del ingreso era igual al consumo más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Perdón, este es por el lado de la demanda. De la demanda. Este siempre le sale uno automático por el lado de la demanda. Luego, por el lado del ingreso, por el lado del ingreso, el PIB, por el lado del ingreso, PIB por el lado del ingreso. Entonces, si por allá, ¿se acuerda cuando lo vimos? Era remuneración a los asalariados más excedente de explotación, más depreciación, más impuestos a la producción, menos los subsidios. ¿Ok? Esa era la primera cuenta de generación del PIB. Luego teníamos una segunda cuenta que es el ingreso nacional disponible. ¿Ok? Disponible. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en forma de cuenta T. Aquí tenemos la cuenta de generación del PIB. Fíjense que esta cuenta de generación del PIB va a ser el mismo monto por el lado del ingreso y
por el lado del gasto. ¿Ok? Entonces, el lado del gasto, que recuerden que es la misma demanda. Entonces, obviamente, si este es el lado de la demanda, aquí lo que vamos a tener es que consumo, vamos a tener el gasto del gobierno, vamos a tener la inversión, con todos los componentes que tiene la inversión, las exportaciones y menos las importaciones. ¿Qué vamos a tener del lado de, si tienen alguna duda en cualquier momento, me lo dicen, ¿ok? ¿Qué vamos a tener del lado del ingreso? Bueno, ¿quiénes son los que generan los ingresos? Son los dueños de los factores productivos y obviamente es con la utilización de los factores productivos, de manera que vamos a tener RA como ganancia de los empleados, excedente de explotación como ganancia del capital físico y financiero, depreciación como ese apartado que se hace para reponer la maquinaria y equipo, ¿okay? Cuando pierde su vida útil, impuestos a la producción, que son esos impuestos indirectos que cobra el gobierno, menos los subsidios, que son esas partidas de ingreso que le dan a los, ¿cómo se llama? Los gobiernos o el gobierno a las empresas para que pueda producir más. Entonces, repito, esta es la primera cuenta. La segunda cuenta es la que llamamos ingreso nacional disponible. Ingreso nacional disponible. Y dijimos que este ingreso nacional disponible es el obtenido por los residentes de un país, no importa si se lo ganaron en la economía local o en la economía extranjera. La fórmula que nosotros vimos para calcular el ingreso nacional disponible, ya partíamos de que teníamos el PIB, así que no nos complicábamos, decíamos al Producto Interno Bruto le restamos la depreciación, que eso nos da el Producto Interno Neto, le sumamos el ingreso de factores productivos con el resto del mundo, le restamos el pago de factores productivos, recuerden siempre que los factores productivos son capital y trabajo y tecnología, ¿ok? Le sumamos las transferencias corrientes recibidas, que son esas donaciones que le recibimos el resto del mundo, entre ellas las remesas, una de las más importantes, pero también nosotros podíamos hacer pagos, transferencias corrientes, perdón, transferencias corrientes recibidas, transferencias corrientes pagadas. Acuérdense también que el meollo del asunto era si entraba el ingreso o salía el ingreso. Y otra cosa muy importante que ocurría con el ingreso nacional disponible es que decíamos, el ingreso nacional disponible, una parte se consume y la otra se ahorra, y realmente, como ya hemos calculado el ingreso nacional disponible y tenemos el consumo, que incluye consumo del gobierno y la inversión, que incluye el consumo del gobierno y el consumo del sector privado, es decir, de los hogares, el ahorro va a ser la diferencia entre el ingreso nacional disponible menos ¿cómo se llama? El consumo. Voy a ponerle aquí las dos variables porque C en este caso es consumo privado y G es consumo público, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por aquí tenemos una cosa que se llama asignación del ingreso nacional disponible. ¿En qué se asigna el ingreso nacional disponible? Asignación. El ingreso nacional disponible y obviamente por aquí el ingreso nacional disponible, el cálculo del ingreso nacional disponible. Entonces, de este lado aparece el cálculo del ingreso nacional disponible. Aquí realmente se parte de cero, ¿sí? O sea, no se hace esta fórmula de aquí, sino que se dice, bueno, para generar el ingreso, primero tiene que haber una remuneración a los asalariados, y a ese lo tenemos que netear el ingreso de factor trabajo, ¿sí? No, aquí no hemos enredado mucho, vamos a hacerla así.
remuneración a los asalariados, excedente de explotación, depreciación, impuestos a la producción. No es propiamente así como salen en las cuentas nacionales, pero no nos queremos enredar. Impuestos a la producción menos subsidios. Y recuérdense que para convertirlo en nacional, sumábamos el ingreso de factores productivos, restábamos el pago de factores productivos, sumábamos las transferencias corrientes recibidas y restábamos a las transferencias corrientes pagadas y nos quedaba el ingreso generado por nuestros nacionales. No importa si se lo ganaban aquí o si se lo ganaban en otra parte. Y la asignación de eso, pues la asignación de eso simplemente puede ser, usted quiere ese ingreso, los hogares lo quieren para consumirlo, el gobierno también gasta parte de ese ingreso en gasto público y repito, la diferencia entre el ingreso nacional disponible y el consumo y el gasto es el ahorro, ¿ok? De manera que la gran variable que se obtiene aquí por diferencia es el ahorro, ¿sí? Recuerden entonces que el ahorro como tengo esto aquí como que no me lo va a tomar, el ahorro, repito, es el ingreso nacional disponible menos el consumo menos el gasto, ¿ok? Tenemos una tercera cuenta. ¿Cómo se llama esa tercera cuenta? Esa tercera cuenta se llama, antes se llamaba cuenta de acumulación y financiamiento. Ahora se llama, por lo que estaba viendo en las cuentas nacionales, se llama cuenta de acumulación o cuenta capital y financiera. Cuenta de acumulación. Y entre paréntesis le ponen cuenta capital y financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿no habíamos hablado de esta cuenta? Sí, señor, le habíamos hecho un súper énfasis a esta cuenta. Porque ¿qué habíamos dicho de esta cuenta? Que la diferencia entre el ahorro y la inversión era igual al saldo de la cuenta corriente. Y que la cuenta corriente aquí se llamaba, en vez de llamarse cuenta corriente, equivalía, vamos a ponerle equivalía préstamo neto, es decir, la economía podía ser préstamo neto, podía ser acreedora o deudora con el resto del mundo. Si el ahorro era mayor que la inversión, ¿quién se acuerda cuál era el saldo de la cuenta corriente? Ahí se ve por diferencia tranquilamente, ¿verdad? Si el ahorro que está de este lado es mayor que la inversión, esta cuenta corriente tiene signo positivo, ¿ok? Quiere decir que esto, cuando tiene signo positivo, en cuentas nacionales nosotros le decíamos que era acreedora neta con el resto del mundo. Aquí le dicen, déjenme buscarlo aquí, le dicen préstamo neto directo. Le dicen préstamo neto, sí señor. Le dicen préstamo neto, pero ojo que aquí es préstamo neto de la forma como que nosotros le prestamos al resto del mundo, ¿ok? Si el ahorro era menor que la inversión, recuérdense que allí nosotros somos los que le pedimos prestado al resto del mundo. Eso significa que el saldo en la cuenta corriente es negativo y lo que nosotros entonces llamábamos economía deudora neta con el resto del mundo, pues ahorita de forma más resumida simplemente le dicen endeudamiento neto, ¿ok? Endeudamiento neto. Eso que nosotros veíamos como cuentas, me falta una rayita importante,
eso que nosotros veamos como cuenta de acumulación, que ahora también la llaman cuenta capital y financiera, ¿okay? Significa que por este lado vamos a tener la acumulación y por este lado el financiamiento. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de la inversión? ¿Quién me la dice? A ver si me contento yo muchísimo. ¿Nadie se atreve? ¿Todo el mundo se le olvidó ya esta parte? El ahorro. El ahorro, por supuesto. Dios te bendiga, mi cielo. ¿Quién me contestó? Yo, Valentina. Valentina. El ahorro es la principal fuente de financiamiento de la inversión y ojo que dentro de ese ahorro y las cuentas nacionales lo destacan, está cualquier transferencia de capital que se haya recibido. TK, y esto es transferencia de capital. Fíjense, ¿cuáles son las transferencias de capital? Si en vez de a la hora de una catástrofe nos mandan unas maquinarias para recoger los escombros, eso es una transferencia de capital. Si un país está muy endeudado y le condonan la deuda, le perdonan parte del pago de la deuda, eso es una transferencia de capital, ¿ok? Entonces, obviamente aquí la suma de este saldo va a ser la transferencia corriente, perdón, el ahorro más la transferencia de capital. Pongámosle neta porque, bueno, obviamente si el país también dio una maquinaria o dio cualquier cosa, pues el neto aquí recuérdense que es entrada menos salida. ¿Y cuál es la acumulación? La acumulación siempre va a tener que ver con la inversión, jóvenes, ¿sí? Y acuérdense que aquí lo que va es la inversión neta, no la inversión bruta. ¿Qué significa esto? Que esto incluye la inversión bruta. Puede que la inversión es el gasto en maquinarias y equipos, ¿ok? Menos la depreciación. Eso es lo que va en esta cuenta. O ustedes lo pueden ver, otra forma de verlo es que esté la inversión bruta, vamos a ponerlo así, hasta más chévere, inversión bruta menos la depreciación para que sepan que va la inversión neta. Y entonces, obviamente, la diferencia entre el ahorro y la inversión me da el saldo de la cuenta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener la suma de la acumulación, entendida como inversión, ¿verdad? Ponerle mejor inversión para que me entiendan. Inversión y cuenta corriente, porque lo que más me interesa es que me entiendan esto. Si me están entendiendo entonces que esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, ¿sí? Que tenemos cuadrada la cosa allí. Entonces, fíjense, una vez que se tiene allí esa cuenta, ¿cómo la hacemos aquí? Que nos quede más bonita. Lo que ha estado detrás de eso y que es lo nuevo que no hemos visto, mis queridos alumnos, es que hay paralelamente para que haya ocurrido este proceso de financiamiento, tiene que haber ocurrido un movimiento de activos y pasivos externos, ¿sí? Entonces, de este lado va a estar la emisión neta de pasivos. Emisión neta de pasivos, ¿ok? Y básicamente aquí vamos a tener es el saldo con el resto del mundo, porque internamente de alguna manera las operaciones son importantes y se registran, pero a nivel consolidado no aparecerían porque se netean, ¿ok? Entonces, de este lado está la emisión neta de pasivos y estaría el saldo de la cuenta capital y financiera, que es la cuenta corriente con signo negativo, ¿ok? Generalmente es la cuenta corriente cambiada de este lado y se le cambia el signo. Fíjense que aquí está de este lado,
aquí iría de este lado. ¿Y qué es lo que hay de este lado? Ahí es adquisición neta de activos financieros. Y esto es lo que les digo, que es lo que menos hemos trabajado y que vamos a ver en la balanza de pago. Esta es la parte que no hemos trabajado bien. ¿Eso qué hace? Eso hace que la cuarta cuenta sea la cuenta de transacciones con el exterior, transacciones con el resto del mundo. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros de las transacciones con el resto del mundo? Les digo, básicamente nos hemos concentrado en la cuenta corriente. ¿Ok? Entonces, transacciones con el resto del mundo. Básicamente lo que hemos dicho es que hay una cuenta corriente que es igual a las exportaciones menos las importaciones más las transferencias corrientes recibidas menos, perdón, primero viene más el ingreso de pago, el ingreso, me movió hasta aquí, el ingreso de factores productivos, ¿sí? Menos el pago de factores productivos, más las transferencias corrientes recibidas, menos las transferencias corrientes pagadas, ¿ok? Es así, nosotros la registramos, que es, repito, es la parte de las operaciones de bienes y servicios. ¿Qué nos falta? Nos falta entender que como contrapartida hay una cuenta capital y financiera y que esa cuenta capital y financiera al final lo que es la emisión neta de pasivos más el saldo de la cuenta corriente, pero aquí la cuenta corriente entendida como préstamo neto. Esto se me fue de la pizarra, si vuelve. Ajá, había vuelto, pero se volvió ahí. Ok, entonces repito, lo que tenemos aquí es que una cuenta financiera, capital y financiera, de la que vamos a hablar muchísimo, y entonces vamos a tener, perdón, que la cuenta capital y financiero va a ser los activos, adquisición de activo financiero, adquisición neta de activo financiero menos emisión neta de pasivo, ¿ok? Entonces, si nosotros lo ponemos aquí en las cuentas, ¿cómo nos queda esto? Bueno, nos queda que de este lado, recuerden que siempre es un asunto de salida de dinero, entrada de dinero. De este lado van las salidas de dinero. Entonces, ¿por qué sale dinero? Sale dinero por concepto de importaciones, sale dinero por pago de factores productivos, sale dinero por transferencias corrientes pagadas y al final entonces tenemos la cuenta capital y financiera como sale. ¿Ok? Fíjense que está, termina siendo lo mismo que esta. Está de este lado la cuenta corriente y en contrapartida está esta. Perdón, que esta es la cuenta corriente. Cuenta corriente. Estoy enredando un poquito ahí, discúlpenme. Cuenta corriente. ¿Es la cuenta corriente o el préstamo neto? Que es el saldo que tenemos, como ya hemos visto, de aquí, de esta cuenta. O sea, estamos haciendo primero esto. Entonces, pero separado en entradas y salidas. Estas son las salidas. Obviamente, ¿por qué razones nos entra dinero? Nos entra dinero por exportaciones, nos entra dinero por ingreso de factores productivos, nos entra dinero por transferencias corrientes recibidas, todas esas referencias que mandan los venezolanos del resto del mundo. Y repito, esto menos esto
nos va a dar el saldo de la cuenta corriente. A ver, si se entiende que lo que he hecho es que he dejado los que son ingresos por un lado, los que son gastos por el otro, y al final he tenido el saldo de la cuenta corriente. Repito, es esta cuenta que está aquí. Luego, para la contrapartida, con la otra señora de la que tenemos que hablar, que es la cuenta capital y financiera, lo que vamos a tener es que de este lado, está la adquisición neta de activos financieros y de este lado va a estar la emisión neta de pasivos y el saldo de la cuenta capital y financiera, ¿ok? Es decir, esa parte que no hemos visto, y obviamente fíjense que como todo sistema, aquí lo vemos del lado contrario, del lado de cómo vemos la acumulación y financiamiento, porque precisamente es un sistema contable, ¿de acuerdo? Un sistema contable donde todos lo estamos viendo desde el punto de vista de la economía nacional. Y entonces el cierre aquí con broche de oro es que para, aquí ya le podemos quitar la mayúscula, para registrar las operaciones con el resto del mundo, se hace en la balanza de pagos en moneda extranjera y aplicando tipo de cambio se construye la cuenta 4. La cuenta 4. Fíjese que construir la cuenta 4 igual significa que haces operaciones en muchas otras partes. ¿Por qué? Porque aquí tienes que registrar las exportaciones y las importaciones, aquí tienes que registrar los factores productivos para convertirlos en nacionales, aquí tienes que registrar el saldo de la cuenta corriente y simplemente lo que haces aquí es que recopilas todo lo que ha ocurrido con el resto del mundo, pero que obviamente ha sido movimientos que influyen en todo el sistema contable. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se acordaban más o menos de estas cosas? ¿Alguien está vivo allí? El chat Salvador. Bueno, perfecto. Entonces, fíjese, como nada más me quedan 2 minutos, vamos a terminar la grabación. Váyanle tomando una fotico a esto. Y repito, aquí es donde vamos a hacer el énfasis. Es decir, ahora nos vamos a entender la balanza de pago. La balanza de pago, porque en la balanza de pago es donde se hacen los registros originales. ¿Ok? Aquí me falta otras cuenticas, pero no las quiero meter para no generar más elementos en eso, pero sí puedo agregar en este último minuto que en esta cuenta capital y financiera, cuando no aparece registrado aparte, están incluidos los movimientos de activos financieros y pasivos financieros del Banco Central, que son las reservas internacionales netas, y los movimientos de activos financieros y de pasivos del resto de los sectores de la economía. ¿Okay? Entonces, bueno, como les digo, vamos a
dejar esta primera hora aquí para entrar de lleno a ver la balanza de pago cuando se nos convierta la grabación, ¿ok? Entonces, nos vemos para la segunda hora.